dirigentes, policías, gente común, militares. Bronca, convicción, coraje, egoísmo, intolerancia, solidaridad. Hombres y sentimientos se fundieron en el fuego de las barricadas. Los hechos se esfumaron con el tiempo, como el humo negro de aquel día, pero Córdoba quedó impregnada para siempre de un acontecimiento violento bautizado como Cordobazo. Y continuamos con nuestro programa. Lo presentamos a Jorge, ¿te parece que querés hacer la presentación? Bueno, vamos a tener hoy a Jorge Martinena, como habíamos dicho antes. Él es militante político y sindical desde los 15 años, integró la juventud de la CGT de los argentinos y fue delegado del gremio mercantil en el primer supermercado de nuestro país, que era el Supermercado del Plata. Allí se vincula con la CGT de los argentinos y los sectores combativos del movimiento obrero. Se incorpora al Departamento de Juventud de la CGT-A en la zona sur. También fue delegado de la Juventud Trabajadora Argentina al Congreso Mundial de la Juventud en Cuba en 1978 y estuvo exiliado, eso no sé si lo tengo por acá anotado, entre el 78 y el 79, el 77 y el 79. Intervino en la Fundación de Paz, Pan y Trabajo, que dio base a la fundación de la CGT Brasil, desde donde su lucha contra la dictadura dio origen a la famosa movilización del 30 de marzo de 1982. Participó en el grupo Calafate, eso también le vamos a preguntar, en Cava, para la candidatura ¿de quién? De Néstor Kirchner, desde la agrupación Peronismo Independiente y Red K. Y también estuvo en la jefatura del Gabinete del Desarrollo Social junto a Alicia Kirchner. Y tiene en sus haberes no solo más de 20 detenciones por ser un luchador por los derechos sociales y sindicales, sino que además recibió el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, tal vez uno de los galardones más honoríficos. Así que bienvenido, Jorge Martinena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? La alegría, un gusto de estar junto a ustedes. Y en este momento, estas herramientas, esta es una herramienta fundamental, este programa, de las nuevas formas de lucha que nos impone este momento, ¿no? Inédito, que jamás hemos vivido, nos ha tocado vivir. Por eso estoy contento de poder dialogar con ustedes y de poder librar la batalla política, cultural, que se está dando en este momento en nuestro país y que las jóvenes generaciones, digamos, tienen que recibir, que conocer la experiencia de los viejos militantes, ¿no? Por eso estoy contento de estar en esta mesa junto a ustedes y de poder intercambiar opiniones y experiencias de las luchas del pueblo argentino, de los trabajadores argentinos, ¿no? Bienvenido, Jorge. Para nosotros es un gusto contar con vos y escuchar tus palabras y poder transmitirlas. Y bien, como decís, estas son herramientas de lucha. Nosotros siempre aquí decimos que hacemos la comunicación desde este lado, de quienes no tenemos los medios masivos, pero sí integramos nuevos modos de, a nivel de células, estar en la sociedad activos y dando un mensaje de la lucha por los derechos. Empecemos sabemos que vos estuviste desde muy joven, con 15 años, ya militando, ya participando. Creo que formás parte de una generación que tuvo muy presente la importancia de su activismo y su presencia en la vida social. ¿Cómo era, digamos, cómo era ese mundo? ¿Por qué se surge tu vocación militante? ¿Cuáles eran los hechos de la sociedad que rodeaban en ese momento, ¿no?, de tu vida? Sí, nosotros venimos de una generación que no conocía la democracia. Había vivido bajo gobiernos dictatoriales donde no teníamos derechos, no teníamos libertades democráticas, y dependíamos de las órdenes de los militares.
tuvimos 50 años de golpe de Estado en la Argentina. A nosotros nos tocó vivir todo ese periodo donde no podías andar con el pelo largo en la calle porque te lo cortaban, o en la escuela, o no te podías vestir de tal o cual manera. La primera vez que yo voté fue a los 33 años, ¿no? Suena, para alguien que te escucha hoy en día, suena Ciencia ficción. Suena diferente. Exactamente. Exactamente. Hoy los jóvenes votan a los 16 años. A mí me tocó votar recién la primera vez en el año 83, tenía 33 años, ¿no? Y eso nos fue formando en una rebeldía, ¿no? En una rebeldía como generación, de plantarnos frente a eso, de unirnos, los jóvenes, de organizarnos y de pelear contra todas aquellas faltas de libertades, de derechos que tenía nuestro pueblo, que teníamos los jóvenes, donde no podíamos pensar, no podíamos participar de nada, ni en actividades sociales, políticas, gremiales, culturales, porque todo estaba regido por estatutos de los golpes de Estado. Ellos le dicen Revolución Argentina, por ejemplo, la de Hungría, ¿no? O estatutos de reorganización nacional. Teníamos que estar subordinados, digamos, a esos estatutos de militares que no los había elegido nadie, ¿no? O sea que no conocíamos prácticamente la democracia hasta 1983, que pudimos votar y que se abrió la etapa que hoy estamos viviendo. Jorge, sí. Esa prohibición, esa proscripción, era porque se había prohibido fundamentalmente a la mayor corriente política y democrática de ese momento, que era el peronismo, que estaba prohibido, en un momento estuvo prohibido cantar la marcha o decir la palabra Perón, o llevar, o ser afiliado, mucho más la participación política de todo ese sector, ¿no? Sí, en primer lugar, a partir del golpe del 55, sale la ley 41, 47 creo que es, donde no se podía llevar ningún símbolo, no se podía ni silbar la marcha peronista, porque estaba prohibido. Viene la proscripción del peronismo, que es lo que había instalado los nuevos derechos para la sociedad argentina, ¿no? Y sobre todo para los trabajadores, las conquistas sociales que introduce el peronismo, la organización y la participación de los trabajadores en este proceso es fundamental. Es la columna vertebral, como decía el general Perón, ¿no? Ahora, junto al movimiento peronista, tampoco podía haber expresiones políticas de izquierda, independientes, porque las prohibían la actividad política, ¿no? Después realizaron, digamos, elecciones como las del año 64, cuando asume Ilia con el peronismo proscripto, ¿no? Que saca 22% de los votos, digamos, esa era la representatividad que tenía. O sea que un 80%, 78% del pueblo no participaba, digamos, de eso. Pero efectivamente hay un ensañamiento con el peronismo para tratar de destruir al movimiento peronista a raíz de las transformaciones políticas, económicas, sociales, de la construcción de un nuevo estado de bienestar para la Argentina, ¿no? Que se ocuparon con la revolución fusiladora, más los otros golpes de Estado, tratar de ir destruyéndolo frente a la resistencia de
del movimiento peronista, ¿no? Y del pueblo argentino. Prohibieron en definitiva toda una corriente política, económica y social que mejoraba la vida a las personas, a la clase trabajadora, y en función de eso viene, digamos, lo que es la resistencia, la organización sindical, y también entonces tu participación, ¿no? Acá te estamos viendo en una imagen, pero no sé si ya te podemos preguntar sobre eso o nos querés contar cómo se fue organizando la clase obrera en esos años. Sí, esa es una imagen del 29 de mayo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es el día del Cordobazo. Mira, ese es el diario de La Prensa, Avenida de Mayo y Perú. Nosotros hacemos movilizaciones con la CGT de los argentinos. Veníamos en un plan de acción, de lucha nacional. CGT que se había constituido en un comité central confederal el 28 de marzo del 68. Habíamos ganado ese confederal. Y ese es el día que se produce el Cordobazo, en Córdoba. Y hacemos movilizaciones en todo el país. A nosotros nos tocó participar una que era por la Avenida de Mayo, participamos, y estábamos levantando una consigna que era esa, paro a la cordobesa, en esa tribuna, ¿no? Y nosotros militábamos en la clandestinidad, no conocíamos la legalidad, ¿no? O sea, era otro sistema de militancia al que hoy tienen los jóvenes, digamos, desde el punto de vista de las libertades, aunque con el tema de la pandemia hoy los jóvenes tienen que pensar también nuevas formas de militancia, ¿no? Nuevas formas de organización, cómo se despliega la lucha hoy en este nuevo contexto en el cual Jorge, nos toca vivir. Sí. ¿Qué tal, Patricio? Patricio Vivero te habla, un gusto poder charlar con vos. Uno de los documentos más importantes de esa época, que salen como producto de esa época de rebeldía y revolucionaria, son los programas de Huerta La Falda y Vuelta Grande. Así es. En tu opinión, ¿cuál es la vigencia de esos programas que plantean muchísimas cosas y que todavía son necesidades de la sociedad argentina y que el Estado argentino, más allá de los gobiernos, todavía no han llegado con el poder político, ¿no? Que siguen siendo, me parece, no sé tu opinión, en potestad de los mercados, ¿no? ¿Cuál es la vitalidad que tiene ese programa hoy en día para vos? Yo creo que plenamente vigente. Plenamente vigente. Uno se realiza en el año 57, La Falda, y el otro en el año 62. Y después sale el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en el año 68, que le puntualizo 6 puntitos rápidos, si nos da el tiempo. Sí. Donde sintetiza también, esto está planteado en los programas de La Falda y de Vuelta Grande, y ustedes y los televidentes y oyentes van a ver la vigencia que tiene de este programa, incluso en este momento en el cual estamos viviendo después de la pandemia macrista. Por ejemplo, la propiedad solo debe existir en función social, un punto. Los trabajadores auténticos, creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Tercer punto, los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo y la electricidad, la siderurgia, los frigoríficos deben ser nacionalizados. El cuarto punto, los compromisos financieros firmados a espalda del pueblo no pueden ser reconocidos. Quinto punto, los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie.
Sexto punto, solo una profunda reforma agraria con las expropiaciones que ella requiere puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Punto 7. Los hijos de los obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy solamente gozan los miembros de las clases privilegiadas. Esos son puntos del programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos que coinciden con puntos planteados en el programa de La Falda y de Huerta Grande, ¿no? La verdad que si se pusieran en práctica, mira, la mitad te digo, uno ya se ha vuelto conformista con los años, yo ya tengo 37. Estaríamos no solamente en otro país, en otra sociedad, me parece, ¿no, Jorge? En otra sociedad, una sociedad más solidaria, una sociedad quizás menos individualista, con otros problemas quizás, ¿no? Pero no con estos que por ahí tienen que ver con una matriz cultural, no solamente económica. Exacto. Los problemas estructurales en la Argentina se mantienen. No hemos logrado las transformaciones profundas que se necesitan. Hemos dado importantes avances durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, pero después nuevamente la derecha, esta nueva derecha, hay que decir, que surge en el mundo, destruyó aquello que se había logrado nuevamente. Hoy estamos endeudados por 100 años de vuelta, y es una expresión de lo que decía Alejandro de liberación o dependencia. Una de las formas más tremenda de la dependencia es la deuda externa, a la cual someten a los países, ¿no? Hay una cuestión estructural de fondo en la Argentina, que yo diría que la Argentina está embarazada de cambios, necesita esos cambios, digamos, para poder parir, ¿no? Una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, para que podamos tener nuestra soberanía nacional, para podamos ejercer nuestra independencia económica, ¿no? Y para que realmente se haga efectiva una justicia social. Hoy estamos viviendo momentos dramáticos nuevamente, ¿no? Bajo esta estructura que tiene una concentración económica y un poder económico como nunca se ha visto, no solo en la Argentina, sino en América Latina y en el mundo, ¿no? Bueno, una expresión de esto es la vacuna, ¿no? Jorge, te quiero interpelar ahora como militante sindical, no solamente político. Vos pertenecés a una generación donde la frontera entre una cosa y la otra casi no existía, entonces se integraban, sobre todo por la clandestinidad que vos explicabas. ¿Cómo ves hoy, desde tu experiencia de juventud, pero ya con todos los años que tenés de militante político y sindical, fundamentalmente, el rol del movimiento obrero, digo, argentino, ¿no? Obviamente que es otro contexto, que estamos en democracia, que hace 40 años de democracia, que van a ser otras las luchas, las formas, las demandas, pero digo, ¿cuáles son para vos los desafíos de este movimiento obrero de la actualidad? Yo creo que hoy el movimiento obrero argentino necesita un trasvasamiento generacional, como decía el general Perón, ¿no? Y creo que los trabajadores tienen que ocupar un espacio fundamental en los destinos de la construcción de la nueva Argentina que nosotros queremos. Tomo un ejemplo, los enfermeros son empleados administrativos, no son personal de salud, para dar un caso, ¿no? Tenemos el 70% de la clase trabajadora sin organización sindical.
Nosotros necesitamos reconstruir las estructuras sindicales, la organización de los trabajadores, obviamente con nuevas formas, en el marco de esta situación es muy especial de pandemia, ¿no? Cómo se realiza eso, porque lo que estamos tratando de ver es en primer lugar, cómo preservar la vida. Ahora, digamos, yendo a una época pre-pandemia, ¿no? Habíamos sufrido un retroceso en las conquistas sociales, ¿no? En las conquistas que el peronismo había introducido para los trabajadores, que venían plasmadas desde la Constitución de 1949, y que fueron borradas por las dictaduras y por los distintos gobiernos, Jorge, salvo el gobierno de Néstor y Cristina, sí. Sí. Te pregunto, esto que vos decís de la necesidad de la sindicalización es un proceso que de la falta de sindicalización en la clase obrera es algo que contrasta con los niveles de sindicalización, si no me equivoco, de la época en que se dan estos hechos que vos fuiste protagonista. Contanos un poco qué es lo que ocasiona el Cordobazo y cómo es que vos estás ahí en esos acontecimientos. Sí, bueno, precisamente el Cordobazo es una expresión de tener una conducción lúcida, clara, defensora de los intereses de la clase trabajadora y de nuestro país, de nuestra patria. El Cordobazo, en el marco de este plan de acción que yo decía que se había lanzado de la CGT Los Argentinos, Córdoba era un epicentro que venía con luchas, que venía con 2 plenarios de la CGT cordobesa, donde iban preparando un paro y una movilización, con sindicatos intervenidos, con dirigentes detenidos, pero que tenía una conducción que defendía a los trabajadores, a Atilio López, a Agustín Tosco, Elpidio Torres, en la CGT de los Argentinos, Raimundo Ungaro, Di Pasquale, Letis, ¿no? Y me olvido de muchos más compañeros, ¿no? Esa conducción lúcida, defensora de los intereses de los trabajadores, con un proyecto de sindicalismo, un sindicalismo para la liberación nacional, que se insertaba con la lucha del movimiento peronista, del lucha y vuelve por el general Perón, con el movimiento peronista, iba generando frente al cansancio, al desgaste que nos había sometido la dictadura, va tomando presión, ¿no? Y Córdoba es un epicentro por su concentración obrera, de grandes fábricas metalúrgicas, mecánicas, por sus gremios. Es un epicentro por la concentración en el norte del movimiento estudiantil. Recordemos que en Córdoba nació la reforma universitaria de 1918 también. Por eso relacionarlo con la participación del movimiento estudiantil, importante ahí. Eso iba generando, toda la presión de la dictadura iba generando una indignación, un desgaste en el pueblo argentino que quería cambios, ¿no? Que quería cambios. Y se produce el paro y la movilización de la CGT, donde se moviliza todo el pueblo cordobés, ¿no? Donde se pliega todo el pueblo cordobés,
donde salen las fábricas, la ICA, Renault, se pliegan las columnas de los trabajadores de Luz y Fuerza, de Mata, de UTA, de Transporte, los comerciantes, los estudiantes, bueno, la consigna obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Eso era, digamos, Pero central. además, Jorge, el cordobazo, yo creo, corregime, Jorge, si me equivoco, que el cordobazo fue una de las pocas manifestaciones populares, estallidos populares, incluso donde hasta las fuerzas de seguridad y militares también se sumaron. Algo anómalo, raro en la historia argentina. Sí, sí, hubo sectores que vinieron a hablar de que ellos no querían reprimir al pueblo cordobés, ¿no? Eso es verdad. Hay grabaciones que muestran de que de policías que no querían reprimir al pueblo cordobés, incluso se retiraban. Igualmente tuvimos varios muertos, tuvimos centenares de heridos. Pero creo que una conjunción de factores nos ayuda a sacar conclusiones en el cordobazo, ¿no? En el programa de la CGT de los Argentinos, volviendo a tu pregunta que es interesante, ¿no? En el programa de la CGT de los Argentinos se hace una convocatoria a empresarios, a estudiantes, a los distintos sectores de la sociedad, y entre ellos a los militares patriotas que quieren tener, digamos, que quieren defender a nuestra patria, ¿no? Eso está contemplado en este programa. Pero volviendo al significado del cordobazo, cuando un pueblo está organizado, porque hay un alto grado de organización en las comisiones internas, en los cuerpos de delegados, en los sindicatos, en los centros de estudiantes. Yo estuve preso con Cossack, se llamaba el secretario de la FUC cordobesa, estaba al frente de la FUC en ese momento. Nos encontramos en Devoto. Tenían un alto grado de organización los centros de estudiantes, los delegados por curso, por materia, por curso, los centros de estudiantes secundarios, los cuerpos de delegados en las empresas, ¿no? Las estructuras sindicales, digamos, armadas, sus comisiones directivas, su cuerpo de delegado, su funcionamiento, con una conducción que tenía un programa claro de lucha, porque nos estaban arrebatando derechos, ¿no? Siempre quisieron arrebatarnos los derechos de los trabajadores, tema de la flexibilización laboral, hoy se le dice flexibilización, pero nos sacaban las paritarias, los convenios de trabajo, los derechos, conquistas que habíamos logrado en los convenios, nos intervenían los sindicatos, había dirigentes presos en Córdoba, había sindicatos intervenidos, todo eso había generado un malestar muy grande en toda la población, ya la falta de democracia, estaba ahogado el pueblo, eso produce, digamos, este estallido que fue el cordobazo de todo el pueblo, y nos muestra que cuando el pueblo se decide a luchar, es invencible, no lo pueden vencer. Un pueblo unido, un pueblo organizado, con un programa claro, con su conciencia clara, con un proyecto político del país. Nosotros teníamos un sindicalismo para la liberación nacional, para derrotar a esta dictadura. Es un pueblo que está en condiciones de producir las transformaciones que necesita la Argentina. Yo creo que esa es la enseñanza principal que nos deja el cordobazo. La fuerza de ese pueblo en lucha, organizado, consciente del camino por el que está transitando, con una dirigencia que lo represente, no hay fuerza que lo pueda detener.
Eso fue el Cordobazo. Ale, Jorge, antes que sigamos, quiero mostrarle un mensaje porque nos Sí. están viendo y saludan a Jorge y a su testimonio, Marcela Colser. Importante las experiencias de lucha que refiere el compañero Jorge como parte de esta generación rebelde que defendió su dignidad, le dice, y le mando un saludo y nos están viendo, así que le hacemos llegar ese saludo, Jorge. Ale. Saludos. Recordemos que, bueno, que el Cordobazo es el primer paso para la caída del gobierno dictatorial de Onganía, y es una sociedad que estaba más consciente, es un sindicalismo que estaba más organizado. Esto que decíamos recién de la sindicalización acompañaba también a la politización, ¿no? Cuando hoy decimos, hoy está en retroceso la sindicalización, está en retroceso también en la sociedad la politización, pero en ese momento se logra vencer, digamos, a dar los primeros pasos para que termine el gobierno dictatorial, pero es un sindicalismo que luego es diezmado, asesinado, perseguido, torturado en la década del 70, y bueno, y después así es como llegamos a la actualidad, ¿no? Con la falta de un montón de cuadros que bueno, que hubieran sido muy importantes. Lo recordábamos charlando con Jorge, que tanto Tosco como Ongaro mueren sin atención médica, mueren luego de persecución, y eso para ellos en lo personal. En la clandestinidad. En la clandestinidad. Pero después es una persecución que agudiza los términos de violencia, tortura, desaparición y muerte, unos años después con la dictadura que duró entre el 76 y el 83. Ahora, vayamos un poquito más a la actualidad. Acá voy a tratar de compartir con ustedes una imagen, pero por supuesto, como siempre, la parte tecnológica hay que tener cierta paciencia. A ver, ahí la estoy compartiendo, a ver si la podemos ver. Mira, ahí está. Ahí vemos un pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y si no me equivoco tiene sus firmas estampadas. Contanos un poquito esto, cómo es que lo recibiste y su historia. Dos historias, ¿no? Nosotros en diciembre del 75 pasamos a la clandestinidad, porque ya estaban matando compañeros. En ese momento accionaba la AAA y estaban secuestrando compañeros. Empezamos a hacer los listados y yo me recuerdo que teníamos un listado de unos 35 compañeros más o menos. Entonces decidimos hacer una reunión. Había unos pastores que nos ayudaban, Echegoyen, Ingrata, había algunos curas, como de Nevares, así. Entonces, nos reuníamos en algunas iglesias, la iglesia de Corrientes y Maipú, son evangelistas, metodistas, la iglesia de Esmeralda y Bartolomé Mitre. Y ahí se formó el primer germen de lo que fue la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ¿no? Ajá. Después, en el 77, antes de que yo me exilio en mayo del 77, las madres en ese momento surgen, las madres, ya existía un germen de comisión de familiares que hoy es la comisión de familiares de detenidos y desaparecidos. Después surgen las madres en el 77, abril, mayo del 77, y a mí me han venido a buscar 2 veces a mi casa, ¿no? Estaban cerquita de pescarme, entonces los compañeros me sacan del radio y me exilian, ¿no?
entre el 77 y el 79 estuve exiliado. Recorrimos 11 países en ese momento, contando lo que pasaba acá en la Argentina. El recuerdo del pañuelo, las madres en el 90 con Menem la pasaban muy mal. Entonces nos vienen a ver cómo podíamos ayudarlas, porque necesitaban un lugar para... nos viene a ver Norita Cortiña. Necesitaban un lugar para poder juntarse y poder recibir a delegaciones extranjeras que venían a estudiar el tema de los derechos humanos, que venían a aportar, y que ellas querían brindarle alguna recepción, ¿no? Entonces nosotros conseguimos un lugar que teníamos que se llamaba Megafon, lo que era el viejo paracultural, y ahí le organizábamos la recepción y las reuniones que ellas tenían con las delegaciones extranjeras en toda la década del 90, en todo ese periodo, ¿no? Venían de Holanda, de Alemania, de Europa, de América Latina, y la responsabilidad nuestra era organizar esa recepción, atenderlas y que ellas tuvieran ese lugar para poder reunirse, ¿no? Porque eran muy vapuleadas en la época de Menem, ¿no? Y un día nos reúnen y nos dicen que querían hacernos entrega de algo en agradecimiento de las madres de Plaza de Mayo a lo que hacíamos nosotros, ¿no? Por el trabajo que ellas venían realizando, y me dan el pañuelo, ¿no? Me dan este pañuelo que después lo firma Norita, Tati Almeida, nietos, ¿no? Se lo va a firmar a distintos Nuestra nietos. felicitación a vos y a todos los compañeros que en ese momento la pelearon tanto, a pesar de lo que instalaba en la subjetividad también en ese momento el menemato, ¿no? Llamándolas locas, llamándolas de maneras desprestigiándolas y sin darle ningún tipo de reconocimiento o de reparación social e histórica. Y bueno, y más adelante también integraste los cuadros que iniciaron el apoyo a Néstor Kirchner allá por los años. ¿Qué años serían? ¿2002? ¿2001? ¿Qué años serían? Sí, yo estaba militando ya en una agrupación peronismo independiente con Juliana Marino, que se conocían del 70. Juliana Marino había sido una guerrillera que había estado presa en la cárcel del Buen Pastor, una extraordinaria compañera feminista de la primera época, ¿no? Luchadora feminista de la primera época. Y ellos se conocían de la época del 70. Entonces Néstor le dice que quiere lanzarse a la candidatura presidencial, si ella estaba dispuesta a trabajar, ¿no? Entonces hicimos una reunión de la agrupación y nos vino a comentar, me acuerdo, nosotros nos sorprendió un poco, era el año 2000, sí, más o menos, 2000, 2001. Le dijimos, no nos va a cagar como Menem, ¿no? Claro. No, dice, y nos da una respuesta, mira la respuesta que nos da. A si gana, para sacarlo de la casa de gobierno lo van a tener que sacar con las patas para adelante, ¿no? Esa es la respuesta que nos dio Juliana. Total confianza,
Y nos pusimos a trabajar. Ella conocía su trayectoria, su militancia, su gestión como gobernador en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Compañeros que estaban trabajando en el Senado también, había toda una vinculación, y nos ponemos a trabajar en ese proyecto, ¿no? De Néstor Presidente. La idea era no que sea en el 2003, la idea era trabajar hacia un proyecto hacia el 2007. Claro. La idea inicial era instalarlo y desde ahí, y bueno, y empezamos a trabajar y las primeras reuniones se hicieron en la Casa de Santa Cruz, después se fueron haciendo reuniones amplias, se fueron haciendo la campaña electoral. Me acuerdo que se hicieron actos en el Teatro La Plaza, en distintos lugares, en la ciudad de Buenos Aires. No recuerdo cuántos votos sacamos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estaba Cristina en la campaña también, estaba Alberto, y bueno, se trabajó en la campaña, y con el objetivo que, digamos, con un proyecto, tenemos los volantes, donde planteamos lo que fue el proyecto político de Néstor, ¿no? Y se fue, digamos, armando una fuerza electoral, y hasta que se producen las elecciones. Cuando se producen las elecciones, Néstor saca ese 20 y pico % de los votos, y lo que no esperábamos era la renuncia de Menem, ¿no? Entonces, ahí se produce la renuncia de Menem y la asunción de Néstor, porque no quiere ir a segunda vuelta, porque ahí sí lo iba iba a ser una paliza. Exactamente, le iba a sacar 80 a 20, ¿no? Más o menos, como venía la sociedad. Y ahí empezamos a trabajar en la gestión, empezamos a trabajar y en construir lo que hoy es el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, como corriente del peronismo y como una corriente también del no peronismo, ¿no? Muchísima gente de distintos pensamientos se fue acercando al proyecto político de Néstor, se fue ampliando ese movimiento, ¿no? Hasta que en un momento fundamos la Red K, que eran distintos grupos que se movían en la ciudad de Buenos Aires, a nivel barrial, a nivel territorial, pero que estábamos dispersos, ¿no? Entonces, con la compañera Jenny Amaya, con Chachi Velázquez, que es una compañera santacruceña que estaba trabajando acá, Marcela también, mi compañera, participó. Empezamos a convocar a los distintos grupos, digamos, y ahí fue surgiendo, digamos, el primer grupo kirchnerista de la ciudad de Buenos Aires. Este es el primer volante que sacamos, ¿no? Defendamos el proyecto nacional y popular. Apoyemos a Cristina y a Néstor. Exacto. Es el primer volante que sale como Red K, digamos, el primer volante kirchnerista que sale como Red K en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y ahí se fue armando todo lo que... Sí. Y la historia más reciente que la conocemos más, que efectivamente son estos 10 o 12 años que llamamos la década ganada, porque es la continuidad histórica
de la construcción soberana y del buen vivir del pueblo, que van estrictamente de la mano. Vos sabés que tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo y de que los programas duran más o menos una hora, pero de todos modos nos gustaría, a ver qué te parece, Patricio, que le pidamos esto a Jorge, que la verdad es un gustazo Y estar con él sí, acá. sí, a ver si en 30 segundos, Jorge, sé que es difícil, porque pues, sobre todo teniendo en cuenta tu enorme vida, nos dejes un mensaje a la juventud, pero también a los grandes, ¿no? Porque esa época se asocia a la juventud, pero también a los militantes actuales, a jóvenes y no jóvenes de la actualidad, nos dejes ese mensaje, tu visión del presente y del futuro. Bien, quiero decirle a todos los compañeros que estamos frente a un desafío, de una situación inédita donde tenemos que esforzarnos muchos todos para encontrar respuestas nuevas, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas formas de organización. ¿Cuáles son las formas de lucha hoy en esta situación inédita en que nos toca vivir? Las redes son una herramienta fundamental para esta lucha, para esta batalla. Usémosla con todo. Y esforcémonos en este desafío que tiene esta generación, que tenemos las generaciones anteriores, de darle respuesta a la solución de los problemas de nuestro pueblo en un momento tan complejo como este. Y nadie se salva solo, ¿no? Nadie se salva solo. Todos unidos y organizados, nuestro pueblo va a salir adelante de esta pandemia, vamos a vencer esta pandemia, y vamos a volver a reencontrarnos y a abrazarnos. Quiero dejarle este mensaje a mi querido pueblo, a mis queridos compañeros, y mucha fuerza para generar nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas formas de trabajo en este momento tan inédito y complejo para la Argentina y para el mundo, ¿no? Quería decirles eso. Muchas gracias, Jorge, te agradecemos mucho. Es para nosotros un gusto tenerte acá en el programa, escuchar tus palabras, la historia que has vivido, que es la historia de nuestro pueblo. Nos vamos más enriquecidos, nos vamos con ganas de militar y nos vamos... Una verdadera clase, Ale. Sí, yo creo que esto genera más convicción de que hay que seguir trabajando, seguir militando y que vamos a triunfar. Un abrazo. Chao, Jorge, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y les agradezco mucho la invitación que me han hecho. Un abrazo grande y felicitaciones por estar trabajando y luchando como lo están haciendo, compañeros.